Imagina ser vendido por tus propios hermanos, convertirte en esclavo en un país desconocido, y años después, ser la mano derecha del rey más poderoso del mundo. Esta es la historia de José, traicionado, probado, pero también elegido por Dios para algo mucho más grande. ¿Estás listo para descubrir cómo el dolor se transformó en propósito? Suscríbete al canal, solo te tomará un segundo antes de empezar con esta gran historia. José, el gran soñador. José nació en una familia muy especial. Su padre, Jacob, lo amaba profundamente porque era el hijo de su vejez y de su esposa amada Raquel. Desde pequeño, José fue diferente a sus hermanos. No solo por ser el más joven de todos en ese momento, sino porque en su corazón había algo único. Tenía sueños que parecían venir de Dios. Jacob lo distinguía entre todos. Un día, incluso le regaló una túnica de muchos colores, hermosa y brillante, que lo hacía ver como un príncipe. A José le encantaba esa túnica. Pero sus hermanos la miraban con celos. ¿Por qué él y no ellos? ¿Por qué papá lo quería más? Pero los celos crecieron aún más cuando José comenzó a contar los sueños que tenía. Anoche soñé que estábamos atando manojos de trigo en el campo, decía, y mi manojo se levantaba y los de ustedes se inclinaban ante él. Otro día soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Sus hermanos se enojaron mucho. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que algún día vamos a inclinarnos ante ti? Incluso Jacob lo reprendió, aunque en el fondo se preguntaba si esos sueños serían mensajes de Dios. José no entendía por qué sus hermanos lo miraban con tanta furia. Él solo contaba lo que soñaba. Su corazón era puro, pero eso no bastaba para evitar que el resentimiento creciera a su alrededor. Un día, ese enojo acumulado se transformaría en una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué harías si todos los que te rodean te envidiaran por algo que ni siquiera elegiste? Comenta abajo y contanos qué opinas de esta parte de la historia. Y gracias por suscribirte y formar parte de esta gran comunidad. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban lejos, cuidando los rebaños. José obedeció con alegría, sin sospechar que aquel viaje cambiaría su vida. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse desde lejos, sus corazones se llenaron de rabia. «Ahí viene el soñador», dijeron burlándose. El odio que sentían era tan fuerte, que comenzaron a hablar de hacerle daño. Algunos querían quitarle la vida, pero Rubén, el mayor, los convenció de no derramar sangre. «Metámoslo en esta cisterna vacía», propuso. Él planeaba rescatarlo más tarde, pero no pudo hacerlo a tiempo. Apenas llegó, lo agarraron con fuerza, le arrancaron su túnica de colores y lo arrojaron a un pozo profundo y seco. Allí, en la oscuridad, José no entendía qué había hecho para merecer eso. ¿Por qué sus propios hermanos le hacían algo así? Poco después, mientras comían, vieron pasar una caravana de comerciantes que iban rumbo a Egipto. Judá propuso algo que todos aceptaron sin pensarlo mucho: vendámoslo como esclavo, y vamos a deshacernos de él. Y así lo hicieron. Vendieron a José por 20 piezas de plata y lo vieron alejarse, encadenado, sin saber si alguna vez volverían a verlo. Luego, para ocultar lo que habían hecho, mancharon su túnica con sangre de cabra y se la llevaron a su padre. Jacob, al ver la túnica manchada, rompió en llanto. Pensó que su amado hijo había sido devorado por un animal salvaje. Nadie pudo consolarlo. Mientras tanto, José era llevado a Egipto, sin entender por qué Dios permitía tanto dolor. ¿Alguna vez te sentiste traicionado por personas que deberías poder confiar? Contanos en los comentarios qué parte te conmovió más. No te pierdas la próxima parte. ¿Qué le espera a José en Egipto? José fue vendido como esclavo en Egipto, un país extraño, con una lengua que no conocía y costumbres muy distintas. Fue comprado por Potifar, un oficial importante del faraón. Aunque su situación parecía triste, José no se quejó ni se alejó de Dios. Él seguía confiando en su Creador, aún sin entender el porqué de su sufrimiento. Dios estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar pronto notó que aquel joven hebreo era distinto, trabajador, honesto,
y lleno de sabiduría. Le dio el mando de toda su casa, y bajo la administración de José, todo fue bendecido. Pero un día, la esposa de Potifar puso los ojos en José. Intentó hacerlo caer en pecado, pero él se negó. «No puedo hacerle esto a tu esposo, ni pecar contra Dios», dijo con firmeza. Ella, herida en su orgullo, lo acusó falsamente. Potifar, sin investigar demasiado, mandó a José a la cárcel. Ahora José estaba preso, aunque no había hecho nada malo. Pero incluso en prisión, José siguió confiando en Dios. El jefe de la cárcel vio en él algo especial y le dio responsabilidades. Allí, entre rejas, José interpretó los sueños de dos hombres, el copero y el panadero del faraón. Un día, el copero fue liberado, tal como José lo había predicho. José le pidió: «Acuérdate de mí cuando estés libre», pero el copero se olvidó, por un tiempo. José permaneció en prisión, esperando, confiando. Él no sabía que su vida estaba por dar un giro tan grande, que cambiaría el destino de una nación entera. ¿Alguna vez hiciste lo correcto y aún así te trataron injustamente? Escribílo en los comentarios, y contá cómo superaste esa situación y prepárate para ver cómo José pasa de estar preso a ser llamado por el mismísimo faraón. Pasaron 2 largos años. José seguía en prisión, pero nunca perdió su fe. Entonces, una noche, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños extraños. En uno, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el otro, 7 espigas llenas eran consumidas por 7 espigas secas. Nadie podía explicarle el significado. Fue entonces cuando el copero recordó a José. «Conozco a alguien que puede ayudarte», dijo al faraón. Rápidamente sacaron a José de la cárcel, lo bañaron, lo vistieron y lo llevaron ante el rey. José escuchó los sueños y dijo con humildad: «No soy yo quien interpreta, es Dios quien da entendimiento». Luego explicó que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. También dio un plan: almacenar comida durante los buenos años para sobrevivir en los años difíciles. El faraón quedó tan impresionado que nombró a José segundo en todo Egipto, de esclavo a gobernador. Solo Dios podía hacer algo así. Durante los años de abundancia, José organizó todo con sabiduría. Y cuando llegó la hambruna, Egipto tenía alimentos y personas de muchas naciones venían a comprar grano. Entre ellos, llegaron unos viajeros muy familiares. Eran sus hermanos. Ellos no lo reconocieron, pero José sí los reconoció al instante. Su corazón se llenó de emoción, pero también de recuerdos dolorosos. ¿Los perdonaría? ¿Podría confiar en ellos otra vez? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de vengarte o de perdonar? Comenta abajo. Los hermanos de José llegaron a Egipto buscando comida, sin imaginar que el gobernador que los atendía era su propio hermano. José los trató con dureza al principio, no por rencor, sino para ver si sus corazones habían cambiado. Les hizo preguntas, les habló con un intérprete y les pidió que trajeran al menor, Benjamín, su hermano más querido. Cuando lo hicieron, José los observó en silencio, mandó a inculpar a Benjamín de haber robado una copa de oro para probarlos, pero se dio cuenta que ya no eran los mismos de antes. Los vio proteger a Benjamín, hablar con sinceridad, incluso ofrecerse como esclavos para salvar a su hermano. Entonces, no pudo contener más las lágrimas. José se quitó la máscara de autoridad y gritó: «Yo soy José, su hermano», y al instante preguntó si su padre vivía aún. Sus hermanos se quedaron sin palabras, temblando de miedo, pero José los calmó con un abrazo lleno de amor. «No se preocupen. Dios convirtió el mal en bien. Él me envió antes que ustedes para salvar vidas». Lloraron todos juntos, y se abrazaron como familia. José envió regalos, alimentos y carros para traer a su padre Jacob a Egipto. Cuando Jacob vio los carros y escuchó que su hijo amado vivía, su corazón casi se detiene de la emoción. «José vive, voy a verlo antes de morir». El reencuentro fue inolvidable. Padre e hijo se abrazaron y lloraron juntos. Jacob dijo: «Ahora puedo morir en paz, porque he visto que aún vives». Y así, José reunió a toda su familia en Egipto. Allí nacieron los hijos de sus hermanos, y de ellos vendrían las 12 tribus de Israel. Dios había cumplido su plan, incluso a través del dolor y la traición. ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? Escribí en los comentarios qué aprendiste del perdón de José. Si te ha gustado esta historia, suscríbete,
Dale like y compartí este video con otros amigos y ayúdanos a llevar estas historias llenas de fe a más familias.